capítulo 1, versículo 18. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a dar lectura solamente al versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, es necesario que todo hombre mengue y que Cristo crezca. La victoria ha sido ganada en la cruz y confío en tu promesa, que tú harás la obra y glorificarás tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, dice el versículo 18 que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una de las tantas cosas sorprendentes que podemos ver en el libro de Mateo es que una y otra vez dice, y se cumplió lo dicho por el profeta. Y se cumplió lo dicho por el profeta. Y al comienzo de su libro, él cita por lo menos a 4 de ellos: Isaías, Miqueas, Oseas y Jeremías. Por lo tanto, podemos ver que la evidencia histórica acerca del nacimiento del Señor Jesucristo es innegable. Y es cierto que muchos sucesos importantes y devastadores han sacudido al mundo. Podríamos nombrarlos y enumerarlos y no terminar. Algunos han sido para beneficio del hombre, otros más han sido su propia autodestrucción. Sin embargo, el evento más extraordinario jamás antes visto, y de hecho irrepetible, es el nacimiento de Cristo. Y Mateo lo registra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Nadie puede negar la veracidad de este acontecimiento. No es una leyenda, no es un cuento de hadas, no es un mito. Jesucristo nació. Tal y como lo dijo el Señor por medio de los profetas, Jesucristo nació. La pregunta, hermanos, es: ¿quién es Cristo? ¿Quién es este hombre que nació hace 2000 años? ¿Por qué? Porque el mundo oye hablar de él. El mundo lo nombra, festeja su nacimiento y muchas otras cosas, pero ¿quién es Cristo? Podemos ver el testimonio de las Escrituras que testifican de él, anuncian y proclaman que Jesucristo en verdad nació. Y no solamente esto, sino que él, nos dice la Biblia, que es el Hijo de Dios. Y dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Él, el Señor Jesús, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Aquel que en el principio era la palabra, aquel que en el principio era el verbo de Dios, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento de Cristo es y fue verdadero. Lucas también lo registra: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También relata cómo es que allí había algunos pastores que esperaban el cumplimiento de la promesa. A estos un ángel del Señor se les presentó y les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De este suceso podemos ver que hubo testigos. De algunos de ellos su nombre lo registra las Escrituras: Mateo, Marcos, Lucas, Pedro, Jacobo y el resto de los discípulos. Todos ellos testigos oculares del cumplimiento de la tan anhelada promesa. Jesucristo, el Hijo de Dios, irrumpió en la historia de los hombres. El Rey nació.
El Señor vino a este mundo, el Cristo, el Mesías, el Salvador, indiscutiblemente Cristo vino a este mundo. Todo cuanto se había anunciado acerca de su nacimiento en las Escrituras, finalmente se cumplió. Dice el libro de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el libro de Génesis se anuncia la victoria de Cristo. Luego en el Salmo número 2 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 72 también nos dice que los reyes de Tarsis y de las costas traerían presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerían dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y otro texto conocido: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero una de las promesas o profecías que se menciona en la Escritura maravillosa es la del profeta Ageo. Y él dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor. Ageo dice que vendría el deseado de todas las naciones. Este profeta vivió en el tiempo de la reconstrucción del templo, y el contexto es que los judíos de ese entonces, cuando regresan a Jerusalén, después del exilio babilónico, deseaban volver a tener aquel majestuoso edificio que Salomón había construido en el pasado, para poder adorar a Dios. Y es precisamente el profeta Ageo junto con Zacarías son los que animan al pueblo a terminar la reconstrucción. Pero cuando Ageo habla de la gloria postrera de esta casa, referente al templo donde habitaría la gloria de Dios, no hablaba de ningún edificio hecho por manos humanas, sino que se refería a una casa de carne y hueso. Por eso dice que la gloria postrera sería mayor que la primera, porque se refería a Cristo hombre, a Dios habitando en toda su plenitud en la persona de Cristo. Una promesa maravillosa: el deseado de las naciones vendrá. La promesa se cumplió y el deseado de las naciones vino. El Hijo del Hombre vino a cumplir una misión. El mismo Jesús lo dijo. Lucas relata un hecho sorprendente. El capítulo 4 dice que Jesús vino en el día de reposo y entró a una sinagoga, conforme a la costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo él abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué hecho tan increíblemente maravilloso. Y después de esto dice que enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban puestos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ciertamente aquella generación fue privilegiada, vio al Señor con sus propios ojos, pero también es la generación a la cual más se le demandará el día del juicio. Por eso es que el mismo Padre da testimonio de su Hijo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin duda, hermanos, Cristo viniendo al mundo es el evento histórico más sorprendente, más extraordinario, más maravilloso. Pero no solamente debemos enfocarnos en su nacimiento, sino también en su vida, en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo vino con un propósito. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y así como su nacimiento es verdadero, lo es también su muerte y lo es también su resurrección. La tumba está vacía.
Cristo resucitó de entre los muertos, y este también es un hecho verídico, de lo cual también existieron testigos. Nos dice las Escrituras que María Magdalena y la otra María, madre de Jacobo, fueron las que lo vieron resucitado. Luego se le apareció a Cefas y después a los 12. También nos dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y por último, dice Pablo, como motivo, a mí se me apareció. Y por 40 días se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Por qué creer en el testimonio de estos hombres? Por la simple pero poderosa razón de que estuvieron dispuestos a perder su vida por causa de Cristo. Ellos caminaron con Él, presenciaron todas las obras milagrosas que hizo. Luego lo vieron morir en aquella cruz, pero también lo vieron resucitado y creyeron en la promesa de la vida eterna. Hermanos, nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Nadie estaría dispuesto a morir por un mito o por una leyenda. Pero ellos perdieron su vida por Cristo, porque Él resucitó. Por tanto, tenemos la certeza de que Él vive. De hecho, Juan en su primera carta nos dice, lo oímos, con nuestros ojos lo vimos, lo contemplamos, nuestras manos lo palparon y ahora testificamos y anunciamos la vida eterna. Este es el testimonio de las Escrituras. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Cristo? Si pudiésemos a estos hombres y mujeres que anduvieron con Él y que lo vieron resucitado, si tan solo pudiésemos hacerles la misma pregunta, con certeza escucharíamos cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Ellos lo contemplaron, lo vieron, lo escucharon, lo palparon con sus propias manos. Fueron testigos de todo lo tocante al verbo de vida. Pero sin duda el resultado de tan privilegiada experiencia es que Juan concluye diciendo, ahora testificamos y anunciamos la vida eterna. El poder de Dios en sus vidas se manifestó de una manera impresionante. Un cambio radical que sacudió al mundo entero. Sin duda, hermanos, esta generación en la que vivimos actualmente, y aún en las pasadas, el cristianismo puro y sin doblez ha podido y puede dar una respuesta sólida acerca de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque creer en el testimonio de las Escrituras acerca del nacimiento de Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección, es posible cuando se tiene fe. Es posible cuando alguien es transformado por el poder del Evangelio y recibe el don de la fe para creer. Pero también es cierto que el mundo allá afuera no conoce a Cristo y no tiene respuesta a esta pregunta, porque está más que claro que el incrédulo no conoce a Dios, no saben quién es Jesucristo. Multitudes han escuchado la historia de su nacimiento, pero no tienen una relación personal con el Señor. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y en estas fechas, de manera tradicional, lo celebran, hacen obras de caridad, promueven el amor y la paz, seguidos, según ellos, por ese famoso espíritu navideño. Pero no conocen al Señor. No conocen a Cristo y no lo conocen porque hagan lo que hagan, su vida y su conducta testifican su incredulidad. Llenan los edificios, algunos llenan las catedrales, algunos escuchan lecturas bíblicas, incluso otros hasta recitan el Padre Nuestro, supuestamente orando a Dios, pero solamente celebran a un ídolo de yeso y nada más. En estas fechas, para los enemigos de Dios, y digo bien, hermanos, para los enemigos de Dios, Jesús no es más que una excusa para hacer fiesta con el diablo. Se reúnen para adorar a un ídolo. Y estas fechas no son más que un pretexto para emborracharse, para blasfemar, para pecar. Es mercadotecnia, solo una época navideña más. Pero blasfeman el nombre del Señor. Y en cierto modo, no hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque ellos viven conforme a su entenebrecido entendimiento. Y lo que quiero decir es que su rebeldía y sus obras son congruentes con lo que dicen creer. ¿Por qué? Porque aunque dicen creer en Cristo, ellos viven su vida como si Dios no existiera.
Dicen creer en Cristo, pero deshonran y blasfeman su nombre. Sin embargo, esto es verdaderamente congruente con su conducta, con sus obras. ¿Por qué? Porque la Navidad para ellos no es más que otra razón para pecar. Y es claro, no pueden creer en alguien a quien no conocen. El Dios en el cual ellos creen no es el Dios de la Biblia. No obstante, hermanos, si les preguntamos quién es Cristo, algunos probablemente dirán cosas bíblicas. Es más, algún ateo podría congregarse por un tiempo, tomar un curso de teología, hacer un examen y pasarlo con la nota más alta. Y aún con todo eso, morir e irse al infierno. El problema de los incrédulos no radica en su manera de vivir. En esencia, ellos son pecadores y viven como pecadores y viven para pecar. El problema está en que a veces los mismos cristianos tratan a los incrédulos como si ellos también fueran cristianos. Los tratamos como si todos ellos conocieran a Dios. El problema, una vez más, no está en ellos, sino en un cristianismo moderno que pasa por alto la escritura que dice que Dios no oye al pecador. Dios no los oye. Podrán hacer circo, maroma y teatro y festejarlo, pero Dios no los oye. Ahora también es cierto que la otra parte del texto dice, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Pero para que esto suceda, se necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ellos. De otro modo, son solamente huesos secos. El problema, hermanos, y no quiero sonar redundante, pero el problema no son los incrédulos. El problema es que hoy en día nos enfrentamos a un cristianismo moderno, a un cristianismo light, que tiene miedo a hablar la verdad, a un cristianismo moderno que tiene miedo a ser radical, un cristianismo que a lo malo llama bueno y que pone lo amargo por dulce. Este cristianismo moderno es el que prostituye el evangelio, presentando a un Cristo amoroso, a un Cristo pacifista, presentando un Cristo que tolera el pecado y que ama a todos por igual, que solamente ofrece bendición, prosperidad, salud, éxito, una vida restaurada, llena de felicidad, pero que la santidad está lejos de su corazón. Ponle el nombre que tú quieras, hermano. Liberalismo, libertinaje, o entre comillas, libertad en Cristo. Lo cierto es que nos enfrentamos a un cristianismo tan ligero que ya no se distingue del mundo. Ya no hay diferencia. La misma moda, la misma ropa, el mismo lenguaje, las mismas tradiciones, las mismas costumbres. Solamente un pequeño detalle. Son cristianos. Estos cristianos modernos de hoy en día ya no predican sobre el infierno. ¿Por qué? Porque no hay que asustar a la gente. No hay que predicar de esto porque las personas no se van a acercar a Dios y Dios es amor. No predican de la santidad porque hablar de la santidad y hablar de la pureza y hablar de la separación del mundo es una ofensa, es una afrenta para ellos mismos. Están cómodos en su libertad cristiana. No predican contra el pecado, por el contrario, se justifican. Ahora resulta que son víctimas de su maldad y de su pecado, pero no son responsables. ¿Cuál es la excusa? No hay que juzgar. Omiten, porque lo saben, omiten aquel texto que dice que hay un lugar de tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hoy en día este grupo quiere enseñarle misericordia, amor y compasión a Dios. Han bajado el estandarte de la bandera del verdadero evangelio. Llaman Señor a Cristo, pero no quieren su señorío. Este grupo moderno, hoy en día, no contiende ardientemente con la fe que una vez fue dada a los santos. Y no lo hace porque no pueden ver lo que Cristo hizo en la cruz. No pueden ver lo que el Señor hizo en la cruz. Sin embargo, hermanos, hay otro grupo. Ahí están los verdaderos cristianos, una manada pequeña. Es un grupo pequeño, pero que resplandece en medio de un mundo de tinieblas, un rebaño que guarda la pureza del Evangelio, que conoce a su Señor, que no está dispuesto a doblar sus rodillas ante Baal, que siempre va en contra de la corriente de este mundo, que no se ha moldado este siglo malo y perverso, celoso de la sana doctrina, que día con día persigue la santidad, que aborrece el pecado, que quiere más de Cristo, que busca más de Cristo, que busca conocerle cada día más.
Este grupo pequeño, esta manada pequeña son los extremistas, son los radicales, son los intolerantes, los que no tienen amor, dicen muchos, porque anuncian juicio. Pero es exactamente lo que Juan ya nos dijo anteriormente. Después de haber visto a Cristo, después de tener un encuentro personal con Él, anunciamos y testificamos la vida eterna. Y qué mayor amor que predicar el Evangelio y hacerle ver a los incrédulos su condición. Este pequeño grupo es el que es rechazado, es el que es odiado, es el que es perseguido, pero es el que es amado por el Señor. A estos Él les ha dado potestad de ser hechos sus hijos y no los comparte con el mundo. Son sus hijos y los guarda, los guía y los santifica cada día más. Y estoy seguro que en cada rincón del planeta hay un grupo pequeño que pertenece a esta manada y que saben quién es Cristo y que cuando lo miran a Él dicen, Él es mi Salvador. Cuán excelso título que solamente le pertenece a Cristo el Señor. No es cuestión meramente de amor y de paz en esta temporada. Esto es importante, pero cuando miro a la cruz, puedo ver su justicia, su justicia, su justicia. Cristo nació y con su vida perfecta vino a cumplir con la justicia divina y siendo Él sin culpa, padeció el inocente como culpable y todo el furor de la ira de Dios cayó sobre Él. He escuchado a muchos cristianos decir, bueno, esto ya lo sé, ya lo entiendo, ya lo he estudiado. Oh, hermanos, qué atrevimiento decir estas palabras. Porque Jesucristo, hombre, llevó el castigo, la justicia divina fue ejecutada sobre Él, cayó sobre Él y fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. El herido fue por nuestras rebeliones, el molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuán excelso Salvador, cuán admirable Cristo el Señor. En Él se manifestó la justicia de Dios. Cristo es nuestra justicia. Y cada vez que miro la cruz, no solamente veo el amor de Dios, sino que retumban estas palabras: justicia, justicia, justicia. Mi pecado fue puesto sobre Él. Todos sabemos que Cristo cumplió la ley perfectamente. Su obediencia fue perfecta. No obstante, Dios lo trató como culpable, como transgresor, aunque Cristo nunca lo fue. Vemos que Moisés, quien es el que recibe la ley y la da al pueblo, él habló acerca de las bendiciones y de la obediencia y advirtió sobre las maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Y en Deuteronomio 27 y 28 leemos estas consecuencias y maldiciones que vendrían a todo aquel que transgrediera la ley. Porque todos quieren hablar de las bendiciones de Cristo, todos quieren hablar del amor de Cristo, pero no del precio que Cristo pagó en la cruz. ¿Cuál fue la orden? Cuando Moisés está en el monte de Ebal con los sacerdotes levitas, él dice, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y cuando vemos las consecuencias de la desobediencia, vemos que hay una palabra que dice, maldito el hombre que hiciere escultura de imagen y fundición, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, maldito en tu ciudad, maldito el fruto de tu vientre, serás herido con úlcera, con sarna. Una y otra vez leemos, maldito, maldito, maldito. Todas estas maldiciones que deberían de caer sobre nosotros, cayeron sobre Cristo. La ira de Dios cayó sobre Él. Es por eso que Pablo dice
que Cristo se hizo maldición por nosotros, porque nuestro Jesús asumió la maldición de los desobedientes. Y no es coincidencia que el mismo Moisés, quien escribe el Salmo 90, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Solamente Cristo experimentó tal castigo. Solo Él, solamente Cristo. ¿Por qué tenemos hoy un mundo que rechaza al Señor? ¿Por qué tenemos un mundo tan indiferente a Cristo? Porque son sus enemigos y no entienden lo que Cristo hizo en la cruz. Sufrió y padeció bajo la ira de Dios, y ahí debería de estar yo, ahí deberías de estar tú en esa cruz. Todo el mundo habla de amor y de paz en esta época, pero poco se habla del padecimiento del Maestro. ¿Por qué? Porque todos quieren prosperidad, todos quieren su mejor vida ahora, pero no les interesa el Salvador. Quieren los beneficios del Evangelio, pero no quieren al Cristo del Evangelio. Quieren la bendición del Evangelio sin arrepentimiento y sin el señorío de Cristo. Justicia es lo que resuena en la Navidad. Victoria es la celebración. La promesa se cumplió. El Hijo del Hombre nació para cumplir la ley y morir en aquella cruz. Pero también resucitó. A Cristo fue a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos han sido y serán constituidos hijos de Dios, justos. Hermano, no hizo todo esto, Cristo no hizo todo esto para que sigamos viviendo una vida de pecado, porque fuimos sepultados juntamente con Él, a fin de que como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No solamente vino al mundo para traer alegría, sino para libertarnos de la esclavitud del pecado y ahora ser siervos de la justicia. Siendo ya libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto y como beneficio la santificación y como fin la vida eterna. Yo no sé, hermano, quién es realmente Cristo para ti, ni sé lo que significa su nacimiento en tu vida, pero mi Cristo, mi Salvador, vino a este mundo para salvarme y librarme de las cadenas del pecado. Vino a salvarme de la ira venidera, vino a salvarme del infierno eterno, vino a darme vida nueva, vino a salvarme de Él, por Él y para Él. Amor, paz, misericordia y gracia son manifiestas en su vida, en su muerte y en su resurrección, pero también justicia, justicia, justicia. Y es así que después de haber resucitado en el Monte de los Olivos, después de haber estado con los discípulos 40 días, ascendió a los cielos. 2 varones con vestiduras blancas se pararon al lado de los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él vendrá otra vez. ¿Es esa tu esperanza? ¿Es Cristo tu esperanza? No solamente su nacimiento, sino su vida, su muerte y su resurrección es una realidad en tu vida. Pablo le dice a los efesios: levántate tú que duermes y Cristo te iluminará. Pelea la buena batalla de la fe, porque fuera de Él no tenemos nada. Fuera de Él no tenemos esperanza. Y si la promesa de su advenimiento se cumplió hace 2000 años, según la historia y el testimonio de las Escrituras, su segunda venida también se cumplirá. Él vendrá otra vez por amor de su nombre, por amor de sí mismo y para su gloria. Y qué glorioso será para aquellos que estamos en Cristo. Pero qué terror inimaginable para aquellos que rechazan el Evangelio. Este es el Cristo de las Escrituras, nuestro Salvador, al cual adoramos.
Pero si tu vida, después de haber escuchado el Evangelio, no ha sido transformada radicalmente, la pregunta es, ¿de qué te salvó Cristo? ¿De qué te salvó? ¿Vives en duda, en temor, en aflicción, en tristeza profunda? Corre a Cristo. Ven al Salvador. ¿Estás afligido y cansado por causa del pecado? Ven a Cristo y hallarás descanso para tu alma, porque para esto nació, para esto murió y para esto resucitó, para liberar a los cautivos, para por su vida declarar a los justos y como herencia darles la vida eterna. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Celebremos su nombre, celebremos su nacimiento, pero celebremos su vida, su muerte y su resurrección. Porque en Cristo se manifestó la justicia de Dios. Señor, gracias te doy por tu palabra. La victoria la obtuviste en la cruz. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.